San Lucas 10, 25 al 37. Como título de la prédica de hoy es una pregunta. ¿Quién es el buen samaritano? Y vamos a contestarla a la pregunta con la palabra de Dios. ¿Quién es el buen samaritano? Vamos a empezar la lectura que dice el buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió el sacerdote por aquel camino, este sacerdote, digamos, no era cualquiera, digamos, era un sacerdote, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, también no era cualquiera que pasado, era un levita. Y llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero. Le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y haz tú lo mismo. Nosotros sabemos que la palabra de Dios aquí dice el versículo número 31, aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Nosotros cuando salimos a predicar la palabra de Dios, lo primero que dicen, yo tengo un familiar, tengo un cura, tengo una monja, tengo un gauchito Gil, voy a la procesión. Pero nosotros estamos viendo que ninguno de esas cosas religiosas le ayuda a la persona, porque nosotros vamos a decir quién era, la prédica es quién es el buen samaritano. El que ha caído en manos de ladrones somos nosotros. Entonces nosotros no podemos tener la ayuda de curas, de rabinos, ni de nadie. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no podemos tener ayuda de eso, y nosotros tenemos la fe puesta en el cura, en la monja, en el rabino, y dice que todos pasan de largo y a uno no lo ayuda en nada. Entonces dice el versículo número 33, pero un samaritano
que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Nosotros sabemos que a nuestro Señor Jesucristo le decían bueno, pero él decía hay uno solo que es bueno, es Dios Padre. Y entonces, para no hacerla tan misteriosa la prédica, el buen samaritano, Jesús es el buen samaritano. Entonces, vamos a comprobar con la palabra de Dios que era Él. Vamos al versículo 34, dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. En sentido espiritual, el aceite es el Espíritu Santo y el vino es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que si Él no nos provee de eso, nosotros no podemos ser ayudados. Nosotros tenemos que tener aceite, que es la presencia del Espíritu Santo, y vino, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios. 2 denarios. Nosotros cuando hemos hecho el estudio de los países que iban a empezar a surgir, que en eso está Israel en 1948, y hemos leído en el Salmo que una generación son 70, 80 años, pero aquí vamos a comprobar que el buen samaritano, nuestro Señor Jesucristo, el versículo 35 dice, el otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién ha prometido regresar por la iglesia? Hermano Gillo, ¿quién ha prometido regresar por la iglesia? Amén, amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo promete regresar por la iglesia. Ahora vamos a ir a 2 de Pedro 3, 8 al 10. 2 de Pedro, y después no lo pierdan a Lucas 10, porque vamos a volver a esa palabra. Vamos a 2 de Pedro 3, 8 y 10. Segunda de Pedro 3, 8 al 10. Bien, dice así la palabra de Dios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay. Vamos a volver a leer el versículo número 8, que dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y aquí en el versículo número 35 dice, Lucas 10, 35, al otro día, al partir, sacó 2 denarios
un denario es un día de trabajo, un día de trabajo. Y 2 denarios son 2 días de trabajo. Y entonces Él nos ha dicho un denario, 3 denarios, 4 denarios, ha dicho 2 denarios. Y nosotros sabemos que la historia de la humanidad, desde Adán a Eva hasta nuestra fecha son 6.000 años. Pero del Señor Jesucristo, 2.000 años atrás hasta la fecha, son 2.000 años. Él dice, cuando regrese, dice 2 denarios. Entonces, un día para el Señor son como 1.000 años, y 1.000 años como un día, 2 denarios, dice que va a regresar, da un aproximado en 2.000 años. Nosotros estamos en 2022, cuando sea el 2033, ya van a ser 2.000 años de que Él asciende, se da el sacrificio y asciende al cielo. Y entonces, yo no sé qué fecha irá a venir, pero aquí dice, cuando regrese, y dice, da 2 denarios, es decir, y que no quiero que ignoréis que para el Señor un día como es 1.000 años, y 1.000 años como un día, entonces 2 denarios son 2.000 años. Vamos a leerlo, dice, al otro día el partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Entonces, después de 2.000 años, él promete regresar. Y dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a hablar algo. Cuando una persona dice, en este caso, una persona ha tenido piedad de una persona que le han robado, la han herido, la han dejado tirado sin nada, se apiada, lo curan, lo lleva al mesón y da dinero para que lo cuide, y promete regresar para que se siga haciendo cargo de esa persona. Y eso habla del Señor Jesucristo que viene. Por eso Él, cuando hace la parábola del buen samaritano, no habla más de otra persona que de sí mismo. Y Él está viendo de que aquí los levitas, los sacerdotes, no podían hacer nada por la humanidad, sino que Él únicamente podía, siendo el Mesías, tener lo que sería el poder de salvar a la humanidad, porque los levitas y los sacerdotes, por más que hagan lo que hagan, no van a salvar a nadie. Y aparte, cuando uno habla de amor al prójimo, entonces si yo te hago un bien, vos me lo devolves con un bien. Entonces voy y le hago un bien y me lo devuelve con el bien. Entonces, ese es el prójimo, pero nosotros vamos a hablar de algo que es superior, que nuestro Señor Jesucristo tiene enseñanzas superiores a lo que sería a la enseñanza del buen samaritano. Vamos a Lucas, ahí en el mismo libro, Lucas 6, 27, Lucas 27 al 36. Lucas 6, 27 al 36. Como título está aquí ese amor hacia los enemigos y la regla de oro. Hasta el versículo 36. Entonces, más allá de eso, que nosotros no podemos amar, elegir a quién amar, nosotros tenemos que amar al que no hace el bien, al que no hace nada y al que no hace el mal. El amor hacia los enemigos. Y eso es una enseñanza superior, dice. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te hiera la mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa,
ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, eso es lo que estábamos leyendo, hago un bien y me devuelven bien, versículo número 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y preparad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos y malos, sed pues misericordiosos también vosotros, dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces la palabra del intérprete de la ley no tenía que ser quién es mi prójimo. He sabido, el que me hace un bien, yo le devuelvo un bien. Ese es mi prójimo. Y una pregunta sería, ¿cómo puedo hacer para amar a mi prójimo? O es una pregunta más correcta. ¿O cómo ser el prójimo de los demás? Para que sea tenido en estima por todos, digamos. Entonces, si aquí nos dice amor hacia los enemigos, y nosotros tenemos que no amar solamente al prójimo, sino tenemos que amar a nuestros enemigos, de lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahora a Santiago 1:19. Santiago, el libro de Santiago. Santiago 1:19. Si lo encuentro primero puede ir. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para oír. A ver ya. Santiago 1:19. Hacedores de la palabra, dice como título. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, esto es semejante a un hombre que consideras en un espejo su rostro natural, por lo cual se considera a sí mismo,
y se va y luego se olvida de cómo era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, en la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, que voy entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Entonces no es tan amar a Dios, no es tan solo un sentimiento, como ese sentimiento a mí me lleva a tal cosa. Nosotros tenemos que amar a Dios por fe, no por sentimiento. Así como escuchamos la palabra de querer ser amigo de Dios, dice, y como dice la palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor si no haces lo que yo os mando? Y entonces si uno dice el versículo número 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en que no tenemos que mezclarse a donde no tenemos que mezclarnos, y tenemos que ir a acudir a la ayuda del huérfano y de la viuda. Y nosotros tenemos que, primeramente, enseñar a trabajar y así nosotros estamos enseñando y ayudando, dando la palabra de Dios, primeramente